Y hoy tenemos también un evento que es sumamente importante para la Iglesia, para la comunidad cristiana de Restauración, y es nombrar, en realidad reconocer a quienes el Señor ha escogido para ser el grupo que va a llevar adelante el servicio en la Iglesia en primera línea. Todos estamos llamados a servir, todos debemos hacerlo en la Iglesia, pero hay un cuerpo directivo que va a estar en primera línea y van a ser los que van a ayudar en los dones que el Señor les ha dado con las capacidades y las cualidades que tienen. Y se va a constituir en un cuerpo de ancianos, en un cuerpo de diáconos y en un cuerpo de diaconisas. Y voy a invitarles para que la congregación los pueda reconocer y de repente también por la transmisión que se está haciendo en este medio por este medio a través de las redes sociales, también algunos amigos los puedan reconocer y los puedan felicitar, aunque en realidad no deberíamos felicitarlos. Quiero desear mucha fortaleza, mucha sabiduría y mucho temple, porque eso es lo que se va a necesitar. Quisiera que pasen por acá los dos hermanos que el Señor ha pedido que sean los ancianos. Mi hermano Tito Segarra, por favor, y mi hermano Gastón Castillo. Y pásense aquí arriba, porque aquí arriba va a estar el cuerpo de ancianos, no porque tenga mayor preponderancia, sino porque es el equipo que va a trabajar con ustedes. Yo, anciano también, con ellos. Los tres con características diferentes, con particularidades diferentes, con dones distintos. Un hermano a la predicación, al pastorado, hermano a la enseñanza y un hermano al evangelismo. Y esperamos ser de ayuda para cuando haya consejo y podamos honrar también el nombre del Señor sirviendo como Dios manda. Tenemos un cuerpo de diáconos que han sido reconocidos por la congregación. Son aquellos que siempre los ven trabajando, que creen que son los llamados para ejercer esa función, que son los que tienen la capacidad para hacerlo, y el desafío es mucho más grande que lo que estaban haciendo hasta ahora. Quisiera que pasen en Carlos Aramayo, Fernando Aguirre, David Martín y Alex Suárez. Reconozco que son los que están al servicio de la congregación. En un determinado momento, en una iglesia anterior, había sugerido que entraran con una toalla para poder lavar los pies de los hermanos, para servir a plenitud. Pero ellos van a usar papel, esos de las toallas de papel. Así que por eso no se han traído hoy día sus propias toallas. Y el cuerpo de diaconisas de la iglesia, mi hermana Carmen Tamayo, Isabel Prudencio, Mendieta y Roxana Sanabria. Estos hermanos estarán al servicio de ustedes. Estamos dichosos de que el Señor utilice estas vidas y deseamos de todo corazón que la Iglesia se vea beneficiada, porque ahora podemos esperar mayor amor, mayor comprensión, mayor empeño, por eso, pero sobre todo mayor entrega. Y en vez de aplaudirlos, por como suele hacerse cuando alguien reconoce a alguien, vamos a orar. Y tú puedes orar tú por todos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nunca abandonas tu obra, nunca abandonas tu iglesia, para conseguir un Dios de orden.
Y por eso había que ordenar el tiempo. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestras manos una, no sé si llamarle carga, pero sí le puedo llamar un privilegio, el de poder servir. Este cuerpo ha adquirido una cierta autoridad en la iglesia. Pero es una autoridad que no se utiliza para el beneficio de uno, sino para el servicio a los demás. Eso es lo más importante. Te agradezco, mi Dios, porque pese a lo que somos, tú tienes misericordia, Señor, y nos sigues dando oportunidades. Pero esta vez nos das responsabilidades. Queremos estar a la altura, Señor, y el mayor miedo que tenemos es ganar. Pero estando tú al lado nuestro, Señor, todo va a ser como tú quieres que sea. Por eso te damos gracias, Señor. Te rogamos mucha sabiduría, mucha fortaleza. Y gracias, Señor, para poder hacer tú. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bien, pueden ocupar sus lugares. El nombre del Señor sea alabado y el servicio de ellos sea a la altura del desafío que el Señor impone a partir del día de hoy. Y tenemos la predicación a través del pasaje del libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, para terminar este capítulo. Y el apóstol Pablo, con amor y dedicación a la iglesia, les habla acerca de la manera correcta de manejar la libertad en Cristo. Este es un mensaje dirigido a los cristianos que se consideran o que son fuertes en la fe. Pero al mismo tiempo busca proteger la conciencia de los débiles que aún no tenían un claro entendimiento de su libertad en Cristo. Y con esto terminaría explicando cómo comprender la libertad cristiana sin tener que afectar ni romper las relaciones familiares o sociales. La Biblia contiene diversidad de temas para ejemplo de los creyentes y para que tengan su vida en sujeción a la verdad. Pues la prédica de hoy titula Verdadera libertad en Cristo y tiene 3 puntos. Punto número 1, el uso de tu libertad en Cristo. Punto número 2, el principio de la vida práctica. Y punto número 3, tu vida refleja la gloria de Dios. Deseamos que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que sepan que al tener libertad en Cristo son sujetos de observación por parte de todos los demás. Punto número 1, entonces, tu libertad, el uso de tu libertad en Cristo. Señor, te damos gracias esta mañana por cuanto tú nos permites abrir tu libro. Deseamos hacerlo con respeto, reverencia y amor, Señor. Por cuanto tú te has manifestado, Señor, a través de las personas que han escrito, que tú les has guiado, dirigido y les has dictado, Señor, lo que querías para hoy, para nosotros. Por eso queremos que esta enseñanza, el Señor, quede plasmada en nuestro corazón y pueda convertirse en obra en nosotros. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 10, del 23 al 24, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Bueno, los filósofos griegos creían que un hombre libre tenía licencia para hacer cualquier cosa que le pareciera. Posiblemente esta premisa fue acuñada por los corintios, de tal manera que los que tenían un grado mayor de conocimiento de las Escrituras pensaban que podían hacer lo que quisieran, que no habría objeciones para hacerlo.
que probablemente esa era la manera en la que Dios les estaba dando a ellos la oportunidad. Sin embargo, cometían dos errores. Al usar mal su libertad, dañaban la conciencia de los cristianos más débiles, porque ellos creían que comer de lo sacrificado a los ídolos era pecado. Y algunos tropezaban de la fe, ya lo cual era muy grave. Este no solamente es un ejemplo referido a la comida, sino está referido a todas las áreas de la vida. Está pensado en advertir a los creyentes acerca de su propio comportamiento para que cuiden mucho de no darse licencias, para no darse tolerancias, para no minimizar lo que están haciendo creyendo que nada les va a suceder si lo siguen haciendo. Entonces, esto pasaba allá en Corinto, que al tener la discriminación en cuanto a su acción, terminaban involucrados en los templos paganos y su alma se contaminaba en las fiestas inmundas donde eran, como hemos dicho, adorados los demonios. Ahora, es necesario entender que si bien Cristo te ha hecho libre, eso no significa que debes usar indiscriminadamente esta tu libertad. Pablo lo dice de esta forma: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Obviamente, la clave para hacer algo es saber si conviene y si realmente edificará a los demás o de repente será de tropiezo para su fe. Por eso debes tomar en cuenta que si tus acciones dañan la conciencia de alguien débil en la fe o te llevan a contaminar tu alma, es algo que no te conviene hacer. Y si lo estás haciendo, dejar de hacerlo. Porque no ayuda y definitivamente no edifica. La pregunta es, ¿sabes discernir? ¿Entiendes realmente hasta dónde llega tu libertad de poder hacer lo que estás haciendo y hasta dónde empieza a afectar a quienes de repente, por falta de conocimiento, estén siguiendo tu ejemplo y pecando? ¿O te dejas llevar por los impulsos? Es muy común, ¿no es cierto? Yo tenía, en mis inicios de la fe cristiana, tenía clara una idea de que existía el ministerio de la exhortación, acompañada de la capacidad de reñir. Y claro, había muchos que decían, no, estoy exhortando. Pero lo único que estaban haciendo era dejar que su impulso de recriminar, de observar de mala manera, tome impulso. Y por lo tanto se daban la libertad de andar riñendo a diestra y a siniestra y en algunos casos utilizando la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Cuando tú tienes la fe en Cristo, si tienes que llamar la atención a alguien, tienes que recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo hacerlo. Ustedes que son espirituales, lo dice Pablo, si alguien ha caído, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No lo pisoteen, no lo hagan sentir mal, no hagan que sufra más de lo que está sufriendo porque ya ha pecado. Entonces, ¿no es cierto?, te llama, y en cada uno de los aspectos, la palabra de Dios, a saber discernir cómo utilizar tu libertad. ¿Tienes libertad para maltratar? Tienes. ¿Y está bien que lo hagas? Este pasaje muestra que la libertad y la responsabilidad cristiana van unidos de la mano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Yo me pregunto, así como tú de repente ejercitas muchas cosas en tu vida,
quieres enseñar hábitos a algunos miembros de tu familia, de repente los más pequeños. Tú mismo has tomado algunos hábitos nuevos. Hay gente que dice, voy a tomar una dieta distinta, voy a consumir más agua, voy a levantarme más temprano, voy a tener más tiempos de oración. Así como quieres generar algunos hábitos comunes en tu vida, yo me pregunto, ¿estás ejercitando tus sentidos para discernir el bien y el mal? ¿Cuánta práctica le pones a eso? ¿Cuántas veces te has equivocado, lo has reconocido, te has arrepentido, has pedido perdón y has ido hacia adelante otra vez? Porque si solamente dices, cuando toque el tiempo lo voy a hacer, entonces no estarás entrenado, no estarás ejercitado y no podrás discernir del bien, del mal. En tu caminar con Dios tienes libertad para tomar tus propias decisiones, pero también la responsabilidad de elegir con sabiduría y hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Pues muchas cosas en este mundo son aparentemente inofensivas, pero no todas son buenas para tu vida espiritual. Por lo tanto, es tu responsabilidad como creyente discernir entre lo que te beneficia, te edifica y lo que no. ¿Cómo te puede ayudar este mensaje? Pues en tu vida cotidiana te puede ayudar a decidir sabiamente y a tener en cuenta tu bienestar espiritual como preponderancia. No tu bienestar económico, no tu bienestar físico, no tu bienestar laboral, sino tu bienestar espiritual. Es aplicar a decisiones relacionadas con tu condición física. Por ejemplo, como elegir alimentos saludables en lugar de comida chatarra. O decisiones de cómo invertir tu tiempo y tus recursos. O salir de algunos errores en los cuales tú de repente has sido llevado por alguna característica de tu enseñanza previa cuando te convertiste. Recuerdo que a mí me dijeron, y esto les he, digamos, como sorprendido el día viernes a los hermanos que asistieron a la reunión de familias para hacerles una pregunta de esas capciosas. ¿Cuál es el primer ministerio de un esposo? Y todos han dicho a coro, la esposa. El primer ministerio del esposo es la esposa. ¿A qué bien? Por eso los matrimonios van así. Por eso los problemas diarios y cotidianos en la familia. Por eso es que no se entienden, porque quieren poner todo su empeño en ministrar, en servir a su esposa, cuando en realidad el primer ministerio es el Señor. Y si tú no quieres servir a Dios, pues no vas a poder servir ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a nadie. Tu primer ministerio como varón es al Señor. Y luego de ahí viene todo el servicio a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos y a todos quienes quieran. Si no sirves al Señor, si no estás agradándole a Él, pues no le vas a poder agradar a nadie. Tienes que saber entender las cosas tal como Dios las pone, ¿sí? Todo es lícito, pero no todo conviene. Tienes libertad en Cristo, pero tienes también la responsabilidad de elegir sabiamente. Las cosas que son lícitas no necesariamente benefician o edifican tu vida espiritual. Todo es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Y a través de la oración, la reflexión de la palabra de Dios, puedes aprender a discernir lo que es bueno y edificante para tu fe y para las personas que te rodean. Así que debes ser cuidadoso en tus elecciones para no caer en la tentación y para edificar con las Escrituras tu fe y ser ejemplo a las personas que te rodean. En Filipenses, capítulo 4, versos 8 al 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Yo quiero preguntarte si tus charlas, si tus conversaciones, si tus pensamientos y tus reacciones están amparadas en esta parte de la palabra de Dios, que encuadra lo que debería estar en prioridad en tu mente, lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro. O siempre estás con malos pensamientos, pensando mal, creyendo que te están haciendo alguna cosa, justificándote por obrar de una manera equivocada. Si hay algo que merece elogio, dice, en eso medita. Todo el día que tu mente esté en eso. También ve el ejemplo de las personas maduras, aquellas personas que vale la pena verlas, porque están luchando contra su propio carácter, están luchando contra su propio pecado, pero están saliendo victoriosos en Cristo. Y ve su ejemplo y haz lo que ellos hacen. Y dice que el Dios de paz estará contigo. Si no estás teniendo paz en tu vida, si tienes siempre dificultades, si no duermes tranquilo, si encuentras que el teléfono aparece y miras para ver quién es, y si te has olvidado que el cristiano jamás estará temeroso de malas noticias, y vos estás mirando el noticiero en lugar de estar ocupado en otra cosa más edificante, te estás olvidando que si haces todo lo que Dios te manda, Él tendrá paz para ti. Si siempre estás pensando algo deben estar tramando contra mí, algo malo tengo que hacer para salir victorioso, la paz del Señor jamás estará contigo. Si estás con tu mente pensando en todo lo que el Señor quiere, pues eso es lo que te va a llevar a una paz absoluta. Y esa es la libertad que debes ejercer para no afectar a otros. Y Pablo refuerza su consejo pastoral con un principio que puede ayudar mucho. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Entonces esto nos enseña una importante lección de vida que a menudo se pasa por alto. ¿Por qué? Porque la vida moderna te está condicionando a que obres individualmente. ¿Para qué? Para que te enfoques en tus propias necesidades, en tus propias metas y en tus propios objetivos. Te preocupas tanto por lograr tus metas que muchas veces te centras solo en ti mismo sin tomar en cuenta a los demás. Y es una cosa tan singular, es que nunca te das cuenta cuándo empezaste. Cuándo empezaste a ser egoísta. Cuándo empezaste a pensar solo en ti. Nunca te vas a dar cuenta cuándo empezó, pero sí te vas a dar cuenta cuánto afecta. ¿Por qué? Porque quieres que el mundo gire a tu alrededor, que en función a tus decisiones los demás sobren. Pero Dios te manda a buscar el bien del prójimo, en lugar de preocuparte por ti solamente. Les dice en una carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 3 al 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si tú dices, no, pero esto está bien para los que ya están jubilados, ya no tienen nada que hacer, pues estás equivocado porque la palabra de Dios te está mandando a hacer esto hoy, ahora en tu vida, en este tiempo.
¿Y por qué es necesario escuchar lo que Dios dice? Porque es la manera en que, según el contexto, Dios te está hablando. Y es para que te mantengas en el camino correcto, a pesar de las luchas que puedes estar enfrentando, para mantenerte firme en la fe. Les recuerdo a los corintios, a través de esta carta, que la libertad de hacer lo que querían no debía ser utilizada como una excusa para complacer a sus propios deseos, y mucho menos a esos deseos que eran pecaminosos. En lugar de eso, les dice, ustedes deben buscar el bienestar de los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pablo aclara que Dios te ha llamado a procurar la edificación de los demás. Y en esto se resume el mensaje. Indica que en cada cosa que hagas, debes buscar el bien de tu prójimo. Qué extraño, ¿no es cierto? Y lo común es, sí, cada cosa que yo voy a planear, pensar, planificar, desear, anhelar y lo que fuere, lo voy a hacer pensando en que a mí me convenga. Y lo cierto es que no es así como el Señor lo plantea. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Nadie busque su propio bien, sino el de otro. Y Pablo desafía a los cristianos a cambiar ese enfoque egoísta y poner los intereses y las necesidades de los demás por encima de las suyas. Es uno de los principios del matrimonio. Sométanse los unos a los otros. Eso quiere decir que el otro, en este caso el cónyuge, es más importante que yo. Si eso no acontece en una familia, mis hijos son más importantes que yo. Si eso no está dándose en un hogar, es porque realmente ya ha sido derrotado por el egoísmo. Ahora, esto tiene muchas aplicaciones prácticas en tu vida. Lo puedes aplicar con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con vecinos extraños. Estás llamado a buscar el bien. Puedes hacerlo. Recuerdo, ayer teníamos un partido de compañeros de colegio. Se decía, ¿siguen jugando? Y yo me pregunto, sí, siguen jugando. Ahora, estaban con un desafío, con una promoción 25 años más joven. Y de pronto saca uno de los compañeros una foto y ahí está con su traje bien vestidito, nuevo, el uniforme y todo. Y dice, no me tomaron en cuenta, me parece una barbaridad, dice, ¿no? Y yo digo, yo tampoco te quise tomar en cuenta. Todos estamos queriendo, porque se ha comprado su uniforme, tenía que entrar a jugar. Tampoco es para entrar a perjudicar, ¿no? Pero quiere ganar. Se puede entrar a competir nomás. Bueno, el Cumpa terminó jugando, quedó feliz. Después de que todos vieron su publicación. Todos queremos ser tratados, ¿no? Bien. Y si aplicara esto y dijeras, busca el bien del otro. Busca bien, primero, busca que los demás estén cómodos, tranquilos, felices, contentos contigo. Entonces, de verdad, tú te sentirías muy bien. ¿Cómo puedes entonces aplicar esto? Pues prestando atención a las necesidades de los demás, ayudándoles, pero sin esperar nada a cambio. No es así, ahora hoy por ti, mañana por mí. No existe eso ese refrán en la vida cristiana. Hoy por ti, mañana también. Ese es el verdadero mensaje de Cristo. ¿Sí? Puedes mostrar empatía y tratarlos con honor y con respeto, pero no porque yo lo diga, sino porque en la palabra de Dios, en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, versos 19 al 23, dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, y entiéndase comida por cualquier otra cosa, ¿ya? Por criterios, por conceptos, por ideas. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Así que tienes aquí una gama de situaciones en las cuales deberías estarte moviendo para buscar el bien de los demás y no el tuyo. Y entonces deberías buscar actividades y distracciones que mejoren la calidad de vida de las personas que te rodean, no las tuyas. Deberías compartir tu tiempo, tus recursos, tus talentos con los que necesitan. Y eso te permite reflejar la voluntad de Dios de amar y servir a todos los que encuentras a lo largo de tu caminar en esta vida. Al buscar el bien del prójimo, no solo mejoras la vida de las personas, sino tú te acercas mucho más a Dios. Y al igual como Jesucristo, que vino a la tierra para servir y no ser servido, así también tú debes poner tu vida en servicio a los demás. Y de esta manera, lógicamente, vas a poder tener una vida plena y según el propósito del Creador. En la carta a los Efesios, Pablo lo dice en el capítulo 1, versos 11 y 12. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué se espera? Que tu comportamiento sirva para alabar a Dios. Que digan, este es cristiano, se nota. Con razón, esta hermana, pero siempre tan diligente, tan previsora, siempre tan cuidadosa de todos, había sido cristiana. Para alabanza y gloria de Dios. Entonces el apóstol te está recordando que tu existencia no solo se trata de ti, sino más bien de hacer todo por el bienestar de los demás. Debes ayudar a los que te rodean, sin esperar nada a cambio, y así reflejar el amor de Dios. Mira lo que dice en Hechos 20, verso 35. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mi pregunta siempre será, ¿estás teniendo en tu mente el deseo de dar? ¿O consideras siempre, primero quiero recibir para luego dar? Siempre hay algo que puedes hacer para mejorar de la vida de los que te rodean. Y si lo logras, es porque estás dispuesto a mirar más allá de sus necesidades, de las tuyas, y enfocarte más bien en la de los demás. Dejar de ver lo que a ti te hace falta para ver con qué más puedes completar la satisfacción de los otros. En varias partes de las Escrituras el apóstol tiene las mismas recomendaciones. Dice en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. No en lo que es bueno para que tú quedes bien, sino
para que le sirva completamente a Él. Es una práctica que te aleja del egoísmo y de estar centrado más en lo que a ti te importa sin ver más allá, como discípulo de Cristo. Los intereses de Dios y de los demás deben estar por encima de tus intereses. Y toda buena obra que tú quieras hacer debe buscar la edificación de tus hermanos en Cristo. Solamente recuerda lo que dice el Salmo 41, verso 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. No está hablando del mendigo, el pobrecito de la calle, sino de aquel que está sufriendo, de aquel que no tiene todo, porque de repente no reconoce, porque de repente encuentra carencia en su propia vida. Mira, ¿por qué es bienaventurado el que anda pendiente de los demás? En el día del mal, el Señor lo librará. Así que si tú crees que de repente, las cosas, sí, Dios se olvida de mí, es porque verdaderamente no estás buscando ayudar a los que necesitan. Eres bienaventurado, dice, cuando piensas en el pobre, en cómo ayudarle, y el Señor lo protegerá, dice, te protegerá y te mantendrá con vida, y serás bienaventurado sobre la tierra. Y el salmista le habla a Dios y le dice, tú no entregarás a la voluntad de sus enemigos. O sea, estarás libre inclusive de las personas que quieren hacerte daño, de las personas que no piensan bien en ti. Si es que tú estás pendiente de ayudar a los demás. El Señor, dice, lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. ¿No es eso lo que buscas? ¿No es eso lo que quieres? Sí, yo también. Pero ¿qué estoy haciendo por los demás? ¿Cuánto estoy dedicando mi vida por ellos? Por ellas. Personas que de repente están a tu alrededor y tú les ves como simplemente personas en número. ¿Cuándo te has interesado en sus vidas? Y luego dices, no tengo una intimidad con Dios. El principio de la vida práctica, punto número 2, en 1 Corintios 10, 25 a 30. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que hay, en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman. Por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué ha de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Pues aquí el apóstol Pablo enseña a los corintios a usar su libertad en lo referente a comer de lo sacrificado a los ídolos. Según lo que podemos entender de los libros que hablan de las tradiciones de ese tiempo, mucha de esa carne que se vendía en la carnicería era la que provenía de los templos sagrados, los que habían llevado para hacer sacrificio. Pero eran sacrificios a los dioses paganos. Esa es una analogía simplemente para ver que los paganos ofrecían lo mejor a sus ídolos. Llevaban la mejor porción de carne que pudieran haber encontrado. Y alguien podría decir, es que siempre la carne pecaminosa es la mejor. Lo ofrecido a los ídolos era mucho mejor en todos los casos. Y de pronto nos podemos recordar de un relato del Señor Jesús que está reflejado en Lucas 21, versos 1 al 4. Y muestra a Jesús levantando la vista
y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. La pregunta a los cristianos es: ¿qué le ofreces al Señor? Ya has visto, los paganos llevaban lo mejor que encontraban, lo mejor que podían tener. Era que llevaban carne y no estaban buscando: dame molida de tercera, dame el punta de ese, o lo que ustedes quieran como mejor carne. Eso buscaban. La pregunta es: ¿qué le estás ofreciendo tú al Señor? ¿Como los ricos, lo que sobra? ¿O le estás llevando lo más útil, lo más beneficioso de ti? Pablo dice: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. La sugerencia es que compren carne, es que sin preguntar su origen para no dañar la conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces la conciencia te acusa por experiencias pasadas o por preconceptos de tu vida vieja. Nada, vive la libertad en Cristo. Y Pablo recuerda que todo lo que hay en la tierra, incluyendo esa carne, es de Dios. Así que no deberías tener reparos. Pero hay unas razones. En el Salmo 24:1 lo manifiesta claramente: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Esto tiene que recordarte que nada de lo creado es malo. Solamente los seres humanos le damos mal uso con la idolatría, con el egoísmo. Y la recomendación clara y puntual es: si algún incrédulo los invita y quieren ir, una cosa es que te inviten y otra cosa es que te inviten y quieras ir. Coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Bueno, era posible que algún incrédulo invitara a los cristianos de Corinto a comer. Yo me imagino que tampoco a ti te van a faltar invitaciones de incrédulos. El hecho de ser cristianos para ellos no significaba que tenían que olvidarse de las actividades familiares y sociales en la comunidad. Por eso no es bueno que te justifiques al no ir a las reuniones donde hay inconversos. No, puro no creyente hay allí. No voy a ir. ¿Por qué? Porque son no creyentes. No, más bien esa es una oportunidad para presentar una vida cristiana en acción. Puedes disfrutar de todo lo que te inviten y evita hacer preguntas indiscretas para no generar cargos de conciencia. Si esto has comprado el contrabando, ¿has pagado factura? Déjalos tranquilos. No los compliques, ¿sí? Y no te compliques tú. No, dice que es del contrabando. No, yo soy patriota y quiero que mi... no estoy consciente, después vas a estar sacrificando. No debes hacer sentir mal a nadie con algunas cuestiones. No es bueno criticar. Mira lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Pero el que se refrena sus labios es prudente. Así que debes tener otras charlas otros motivos de conversación, en lugar de estar buscando cómo criticar a la gente. Debes usar más bien la palabra de Dios para dar sabios consejos.
El otro día mi hija mayor me dijo, estaba hablando con el pastor, que lo conozco y es un muchacho muy dedicado. Le había preguntado, estoy padeciendo un poco buscando, ella está en homeschooling, así es que está educando a su hija por su cuenta, a su hijo también, ¿ya? Entonces le dice, he estado pataleando un poco buscando palabras que estén relacionadas a una tarea de lenguaje, ¿ya? No sabía dónde buscar y el pastor le dijo, ¿y por qué no miras en la Biblia para encontrar las conjunciones gramaticales? Ay, cierto, pastor. No me había percatado de que eso podría hacer. ¿Ah? Y anoche, tomándome licencia de 2 horas, después de haber hecho lo que había que hacer y preparar la prédica teniendo la lista, dije, a ver, dos horas de descanso, veré un partido de fútbol. Entonces puse en el televisor y me dice, revisa tu internet. Ya me he salido de ahí y he puesto una película y decía Moisés, la vida de Moisés, según el Antiguo Testamento. Ya, Moisés. Ya, volveré a entrar otra vez al partido. Me decía, revisa tu internet. En realidad me estaba diciendo, revisa tu conciencia, pero yo no estaba queriendo creer. Bueno, me he entrado nomás a la vida de Moisés. Les recomiendo, es una muy buena película, ¿ya? Es en 3 capítulos, he visto los 3 capítulos, está bastante bien apegado a la historia y a la Biblia. Y en determinado momento menciona que los 10 mandamientos que él fue a dar no fueron como órdenes, como mandatos a cumplir a ojos cerrados. Y se ve en esa película cómo él va y se explica en el pueblo, les dice, y esto es así, no debes hacer esto. Y les está explicando los 10 mandamientos, pero de una manera bien didáctica. Yo dije, así ha debido ser. Y claro, me acordé de ese momento, lo que dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso quiere decir que todo el día tienes que decir. ¿Qué dice Proverbios 5:8? ¿Qué dice Romanos 14? No. Tienes que estar explicándoles lo que dice la palabra de Dios. Exactamente igual como hacía ese rato Moisés y después otros más empezaban a entender lo que decían los mandatos y ellos hablaban. Y contaban la vida de José y la vida de Jacob y la vida de Abraham. Y les hablaban de la Biblia. Y claro, tú vas a decir, entonces, ¿qué puedo hacer para poner la Biblia como tema de conversación? Tú puedes decir, parece que el tiempo de la lluvia ya ha pasado. Y con tus hijos estás hablando, ¿cómo será que se genera la lluvia? Pues un Dios todopoderoso hizo el agua. Y el agua está en 3 estados. Sólido, líquido, gaseoso. Y cuando se evapora, se sube y se vuelve nube. Y ahí se condensa y luego cae. Estás dando una clase provista del amor de Dios. Y eso lo hizo Dios por ti. Y no tienes que estar refregando los versículos en la cara, sino simplemente mostrarles lo que Dios hace. Y como eso, todo. Y puedes estar hablando, como dice Deuteronomio 6, al entrar, al salir, al comer, al estar para dormir, antesito, despuesito de despertar, todo el tiempo. Entonces, ¿qué deberías estar viendo? Pues la vida de Moisés, de Pablo, de David. Ahora hay tantos videos, hay tantas oportunidades de ver cosas
en las cuales te va inclusive a desafiar para ver si eso es cierto. En uno de los pasajes de esta película dice, aunque no debía darles el chanchullo, pero dice, y Dios dijo, yo soy Dios. Pero no dijo que era el único Dios, dice. Y entonces da a relucir que hay otros dioses también. ¿No? Se los dejo ahí la pelota picando en el área para que estés. ¿No? El tema está en que tú tienes que saber discernir. No, prefiero ver de terror. Dale, llena tu vida de eso. ¿Sí? Llena tu vida de eso. Entonces, Pablo está hablándoles a los corintios y dice, si alguien te dice, esto así sacrificado a los ídolos, no comas. Por causa del que dijo, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Las razones para no comer son dos. ¿Por quién lo dijo? Porque tal vez lo dijo con mala intención, como para probar, a ver, ¿qué va a decir este cristiano? ¿Cierto? Y también por motivos de conciencia. Todo el tiempo estás siendo tú probado por los inconversos. Están viendo tus reacciones para calificarte como malo o como buen cristiano. Pero también quieren ver alguna diferencia. Mañana no vamos a ir a clases, digamos en la universidad, ¿no es cierto? Y una cristiana dice, no, yo voy a ir. Era diferente, ¿no? No es simplemente, no sé, ustedes malandros, piérdanse, ya es su problema, yo voy a ir a la clase. No, es decir, pero ¿para qué se han inscrito? ¿Acaso para faltarse? Vamos, esa clase va a ser buena. Sáquenle provecho. Si te hacen caso, bien. Si no te hacen caso, no es tu problema. Pero si vas, no, piérdanse en el infierno, ya están condenados. Pueden ir ustedes donde quieran. No ayuda ni edifica. Y te aparta de los demás y te quita el acceso a ellos. Y habla Pablo de la conciencia. ¿La conciencia de quién? Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la de otro. Ese otro, necesariamente tiene que ser un creyente débil, que está presente cuando el incrédulo ha explicado que esa carne viene de los sacrificios. Y si el fuerte en la fe sabe que un ídolo no es nada y sigue comiendo, el débil en la fe, ¿qué va a pasar? Va a seguir tu ejemplo. Pero después su conciencia lo va a acusar. E inclusive puede tropezar en la fe. Si tú de repente dices, es cierto, ¿sabes qué? Mi trabajo me he olvidado, enseguida a comprar facturas. ¿Ya? ¿Y eso está bien? Eran facturitas nomás, no era mucho. Nada que ver, no es tan peligroso. Antes yo también puedo comprar. Impuestos internos te visita. ¿No? Pero ¿por qué? Haz cosas, ¿no es cierto?, que no afecten a los demás. Entonces, dice, ¿sabes tú que eres fuerte? Y te recomiendo, no comas. No por tu conciencia, sino la conciencia del que es más débil. ¿Te puedes tomar una cerveza? Puedes. 2, puedes. 3, voluntarios. Pero el rato que cuentes, me he echado 6 cervezas, te van a mirar y van a decir, ¿se puede entonces? Se puede. Y los grandes problemas son la conciencia del que es débil en la fe. Así que muchas cosas vas a tener que reprimir de hacer por amor a tu prójimo. Muchas cosas vas a tener que reprimirte tú, pero por amor a tu prójimo. No por ti, no por tu conciencia, por amor a él. Y si no tienes cuidado en este punto, la libertad tuya puede servir de tropiezo a otro y entonces es juzgada. Pablo lo dice, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? O sea, no hay necesidad de que yo arriesgue mi libertad por el juicio del otro. Entonces, de repente, oras durante la comida
Pese a que el incrédulo ha dicho, por si acaso esto trae de las alacitas, de la pacheta ir a recoger esta carne, cuidado. Entonces, pese a eso, ¿no es cierto? Oras, pues no voy a orar para esta carne. Esa tu acción de gracia se va a cuestionar. ¿Por qué? Por la condena que dio ese incrédulo. Diría seguramente, bueno, ¿y qué clase de religión es esta de este cristiano que está contaminándose con algo abominable? Y tu acción obviamente va a ser un estorbo al Evangelio. Por eso como creyente debes abstenerte de comer por amor al incrédulo. Y esto es aplicable a todas esas veces que aceptas ir a fiestas, reuniones, donde no se honra el nombre de Dios. Y tú te haces parte. Sí, ¿a qué hora te has regresado? 6 de la mañana. ¿Por qué 6 de la mañana? Estaba acompañando a mis amigos incrédulos, que nadie se pierde. ¿Cómo te ven? ¿Cómo ven ese tu testimonio? No importa, puedes hacerlo. Digamos que no has tomado nada, está muy bien, eres el conductor asignado. Pero ¿cómo ven tu testimonio? Alguien débil en la fe diga, entonces también puedo. Claro. Y después 6 de la mañana, junto con los 5 veces, está en las cholas. Sirve esto para que cuides tus reacciones también. Si es que eso puede afectar a otro. Y después no tengas que estarte justificando, es que es mi carácter, yo así siempre hablo. Ucha, tu lengua bien afilada. Bueno, como espada de 2 filos es lo mío. La ira, el descontrol, el engaño son una parte de las muchas cosas que causan tropiezo a los creyentes nuevos. Ellos esperan una actitud diferente de un cristiano maduro. Si no habías ido al culto, no te he visto el otro día en la iglesia. Sí. Me ha vencido la hora. Se puede. Pero se puede no ir. Aunque bien, licencia tengo entonces para faltarme cuando puedo. Tu vida, punto número 3, refleja la gloria de Dios. En 1 Corintios 10, 31 al 33 dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, el apóstol vuelve a recordar que en todo lo que hagas y todo lo que hagas debe glorificar el nombre de Dios y buscar el bienestar del prójimo. Y una de las preguntas importantes que uno se puede hacer en la vida es, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Tal vez todos de alguna forma se han hecho esta pregunta. ¿Para qué yo vine a este mundo? Y muchos tal vez contestarían que no saben para qué vinieron a este mundo. Tal vez para ser exitosos, para tener mucho dinero, para cumplir muchas metas. O otros van a decir, sí, yo he nacido por error del cálculo del ginecólogo. Otros van a decir, yo no sé por qué estoy aquí, porque en realidad mis papás nunca me habían planificado. A muchos, ¿no es cierto?, que nacen por cerca del septiembre, octubre, depende, ¿no? O sea, noviembre decía, que tú eres producto del carnaval, ¿no? Y alguna hermana que yo sabía que andaba mal en su matrimonio, siempre discutiendo, siempre tenía ya 5 hijos. Yo, ¿por qué tantos? Es que nos reconciliamos cada vez. Ya. Fogosamente, entonces se debe reconciliar. Pero nada sucede en este mundo fuera de la voluntad de Dios, ni fuera de su propósito. Nadie viene a este mundo sin que Dios lo haya determinado. En Génesis 4:1 dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. No es, por mi capacidad, porque era el tiempo, porque somos hombre y somos mujer. Dios interviene en todas las cosas de este mundo. Otros dirán que están en este mundo para hacerse ricos o de repente en un tono burlón de decir, bueno, soy cochabambino, voy a comer todo lo que quiera, ¿no? Pero el pasaje que tenemos presente enseña cuál es el propósito de la vida.
Tu vida es para vivirla como para la gloria de Dios. Así que, ¿cómo es esto? Dios debe ser el centro de tu vida, lo prioritario, lo primordial. Todo lo que haces en la vida debe girar alrededor de Dios. Debe estar de acuerdo a su voluntad y con acción de gracias a Él. Todas las cosas que haces, aun las cosas que parecen muy insignificantes, deben ser hechas centradas en Dios. Yo te pregunto, las últimas decisiones que has tomado, no hace mucho, en esta semana pasada, ¿fueron todas guiadas por la voluntad de Dios? Aún el comer, aún el ir a un restaurante, aún el dejar de ir, ¿fue guiado por el Señor? Pablo dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre? O de otra manera, ¿cuál es el propósito de la vida del ser humano? Vivir para la gloria de Dios. Darle a Dios el primer lugar, el principal, y adorarlo. El fin del hombre es glorificar a Dios, gozar de comunión con Él para siempre. Tal vez, hermanos, debería haber una pregunta importante para hacerte y entender este pasaje. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Por qué debo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Bueno, ¿qué es glorificar a Dios? O sea, te explico qué es lo que no es. Glorificar a Dios no es quererlo hacer glorioso a Él. Él es glorioso en sí mismo. Él es perfecto en sí mismo. Por lo tanto, no necesita de ninguna criatura para ser glorioso. Él siempre ha sido, es y será eternamente glorioso en sí mismo y por sí mismo. Así que Dios no te ha creado a ti para añadir algo a su gloria. Nada ni nadie puede hacerlo. Dios es infinitamente glorioso. La gloria de Dios es la perfección de todos sus atributos. Hay perfección en cada uno de los atributos de Dios, pero la gloria de Dios es la perfección absoluta del conjunto de todos sus atributos. Dios es perfecto en sí mismo y por sí mismo. Ese es tu Dios. Nada ni nadie puede hacer a Dios perfecto, glorioso, soberano. Nosotros no podemos mejorar nada de Dios. El beneficio que sacas, si eres justo y santo, lo cual siempre debería ser, es solo para ti. No le beneficia a Dios. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 22, versos 2 al 3. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos? Dios de alguna manera recibe un mérito porque tú vivas una vida cristiana digna. En otras palabras, si aún eres justo, eso no le beneficia a Dios. Si eres santo, el que se beneficia eres tú. Dios no necesita de nada ni de nadie. Es supremo en todo lo creado. Mira lo que dice en Hechos 17 al 25. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nada ni nadie puede hacer a Dios glorioso. Estaba viendo un libro de niños acerca de la creación y encontré una frasecita bien interesante. Bien tierna. Decía, Dios estaba solo y creó este mundo porque necesitaba compañía. Hermanos, Dios no necesita de nadie. Él es Dios y eso significa que es autosuficiente en sí mismo. Él es todo. ¿Y sabes qué? Eso trae consuelo y paz a mi corazón. No sé si ahorita te acabo de bajar la caña y digas, ¡ay, qué macana! Yo pensé que era importante para Dios. Eso a mí me ha hecho subir el ánimo. Me trae consuelo, paz.
Porque sé que yo no necesito hacer todo. Yo no necesito ser todo suficiente, todopoderoso. Yo sé que no necesito tener todo el control de todo. De repente por ahí alguien prepara una comida bien hecha, pero le cae mal. De repente duermes toda la noche y te levantas al día siguiente con tortícolis. O te sientes enfermo habiéndote acostado sano. Quieres estar tranquilo todo el día y de pronto alguna cosa sale mal. Es que no eres todopoderoso. Algo siempre falla. Dios sí lo es. Él es tu Padre. Él todo lo puede. Y sabes que todo lo que necesitas lo puedes buscar solo en Él. Salud, felicidad, fortaleza, dirección, santidad, paciencia y sobre todo vida eterna. Así que glorificar a Dios no significa que puedes hacer a Dios más glorioso. Él es glorioso en sí mismo. No necesita las criaturas. Pero aunque no puedes hacerlo glorioso, sí puedes glorificar a Dios. Sí puedes exaltar, adorarle, servir, temerle, vivir para Él. Tenerlo como el bien supremo donde reside tu felicidad. Entonces sí puedes declarar su gloria. El Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú puedes hacer lo mismo. Todo lo que existe muestra la gloria de Dios. ¿Cómo lo hace? Pues revelando que solo un Dios omnipotente, sabio y bueno, ha podido crear todas las cosas. Glorificar a Dios, entonces, es exaltar el nombre de Dios sobre todas las cosas. Es hacer que todo redunde para que Dios sea alabado, temido, creído, confiado plenamente. El Salmo 29, verso 1 y 2 dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. Todo lo que haces debes hacerlo de tal manera que Dios sea exaltado delante de los hombres y en la intimidad de tu vida devocional a Dios puedas tú reconocer la grandeza y poder de Él. ¿Por qué debes glorificar a Dios? Por el hecho de que Él te creó. Le debes tu vida a Dios. El Salmo 100, verso 1 al 5 dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Imagínate, porque ayer viendo esa película me acuerdo que Moisés le dijo ante el faraón, yo soy el dueño de toda la tierra, le dijo el faraón. Y Moisés le dijo, sí, pero ni Dios te ha creado. La cara que puso el faraón. Yo me imagino a Nabucodonosor hablándole, Daniel diciéndole, vamos, Nabucco, no seas tan soberbio, Dios te ha creado. Y él dijo, oh, ¿cómo? Yo soy el más grande, poderoso. Y después estaba caminando como una bestia por el prado. Yo me imagino cómo es que alguien que se cree mucho le diga, no eres nada delante de Dios. ¿Sabes? Debes glorificar a Dios. Porque existes, porque Él te ha creado. Te hizo como una creación especial. No eres producto de la evolución. Eres producto de la actividad creadora de Dios. Él ha creado a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Esa teoría de la evolución es una teoría falsa, insostenible, atea. Recuerda que le debes tu existencia a Dios. Y nada más por eso
A Dios le debes amor, obediencia y adoración. Todos los seres humanos, creyentes o no, le deben adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Le deben cada minuto, cada segundo de su vida, lo crean o no. Si no lo hacen, pues demuestran lo perdida que está la raza humana, que no se digna a adorar al autor de la vida. El Salmo 2, versos 10 al 12, dice: ahora pues, los reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. ¿Por qué puedes? ¿Por qué debes glorificarle a Dios? Porque Él es el Creador. Pero debes glorificar a Dios también por el hecho de que Él te salvó. Te salvó de una vida miserable. Te salvó de vivir aquí revolcándote en el cieno del pecado. Te salvó de continuar en una vida que no te sirve de nada. Dios ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo para salvar a miles de pecadores. Esos que por causa de su pecado merecían la ira de Dios. Envió a su Hijo para salvar a los que eran sus enemigos. Y con su sangre pagó tu deuda. La justicia de Cristo ahora es tuya. Dios te ve revestido en Cristo. Ahora Dios es tu Dios. Y le perteneces por un precio que Él ha pagado. Porque Dios te compró con la sangre de Jesucristo. En 1 Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así es que no malutilices lo que Dios te ha dado. No lo eches a perder. Úsalo bien, más bien, para su gloria, para lo que es bueno. Esto es imposible de entender plenamente. Por sus enemigos, por los que merecían el infierno, por los que vivían a espaldas a Dios, que no querían servir, ni adorar, ni amar, ni glorificar su nombre, Jesús dio su vida y los salvó de la condenación. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cómo no amar con intensidad, con fervor, con cada fibra de tu ser a Dios? Por eso es lógico y justo que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo glorificas a Dios? Cuando tu vida se centra en Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, no es cierto? Cuando viajaban por el desierto, había un tabernáculo donde adoraban a Dios y donde decían que ahí estaba Dios. ¿Y dónde se habían ubicado todas las tribus? Alrededor del tabernáculo. Ellos acampaban alrededor. ¿Para qué? Para mostrar que Dios era el centro de su vida. ¿Dios es el centro de tu vida? ¿O es un accesorio, un apéndice, que acudes a Él cuando hay líos? Yo te pregunto, ¿tu vida es teocéntrica? ¿O cómo me puedes explicar que tu vida es cristocéntrica? ¿Lo sabes cuando haces o dejas de hacer algo para que el nombre de Dios sea glorificado? Digamos, un creyente que no está pudiendo asistir a la iglesia porque trabaja, porque tiene muchas responsabilidades o obligaciones, ha dejado de asistir a los estudios, ha dejado de asistir inclusive a los cultos, ¿no es cierto? Y dice, hay un trabajo, pero es con menor paga. Pucha, pero necesito comer, ¿no? Sí, pero adorar a Dios es más importante. Dios te puede proveer un trabajo bueno si buscas honrarle,
y dejar ese trabajo que te impide ir a la iglesia. ¿Acaso no crees que Dios es el Jehová Jireh, el Dios que provee? ¿Sigues creyendo en que tú vas a conseguir los medios suficientes para autoabastecerte? ¿Sigues creyendo que solo por tu capacidad vas a tener lo que tú quieres? Tu vida es cristocéntrica cuando buscas agradarle en todo, sea que comas, que bebas o hagas cualquier otra cosa, debes hacerlo todo para la gloria de Dios. Y lo dice Jesús en Mateo 5, 16. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Todas las veces que te ven hacer algo bueno, todos deberían decir, es porque este hombre es cristiano, es porque esta mujer es cristiana. Entonces glorificas cuando vives una vida en santidad. Y santidad no es otra cosa que vivir en conformidad con la palabra de Dios. No es estar parado ahí para que te prendan una vela. No es estar metido dentro de un capuchón para no pecar con nada. Es solamente hacer lo que Dios manda. Eso es santidad. Y le glorificas a Dios cuando das mucho fruto. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. ¿Quieres glorificar a Dios? Da fruto. Da fruto. Cuando llevas mucho fruto, Dios es glorificado. Y das testimonio de que eres un discípulo. Pablo dice que Cristo te redimió para que hagas buenas obras. En la carta a Tito, en el capítulo 2, verso 14, dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Todo lo que hagas, que sea para honrar a Dios. El único consejo de bien changuito en la fe que me ha servido mucho ha sido, cada vez que pienses en hacer algo, reaccionar de una manera, proponer alguna otra cosa, pensá que Dios está a tu lado y está mirando lo que vas a hacer, lo que vas a decir y cómo lo vas a decir y para qué lo vas a decir. Y entonces a veces me oculto para decir cosas que no corresponden. Porque a su lado es imposible pecar. La fe salvadora es una fe fructífera. La fe salvadora no es una fe que va a producir frutos, sino que está produciendo frutos. Una fe que produce frutos de obediencia. Y si no hay esos frutos, pues no hay una fe salvadora. Es una fe que te lleva, una fe que no te lleva a orar por ti mismo, no es una fe salvadora. Una fe que no te anima a congregarte, no es una fe salvadora. Una fe que no testifique con tu vida que es de Cristo, no es una fe salvadora. Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 32-33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y confesarlo no es solo de boca para afuera, sino acompañado de una vida que demuestre esa confesión sincera. Aunque tu conducta deje mucho que desear y contradiga tu profesión de fe, la obra de gracia en tu corazón te va a llevar a aborrecer lo que has hecho mal y a pedir perdón a Dios. Con una genuina resolución de no volver a hacerlo nunca más. Has venido, por lo tanto, a este mundo para glorificar a Dios con todo lo que tienes y en todo lo que hagas. Que ese siempre sea tu norte. Que esa sea la primera idea cuando despiertas. Y no sea, ¿qué día es hoy? ¿A qué vamos a comer?
¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar para molestar? ¿Cómo voy a glorificar a Dios hoy con mi vida? Y esos son los principios que tienen que regular tu libertad cristiana. Y como dicen en las iglesias pentecostales, con esto acabo. Vamos a concluir. El hecho de que todo sea lícito, pero no todo conviene o edifica, llama a una respuesta sabia de parte del cristiano. Saber discernir de acuerdo a la palabra de Dios es primordial para no acarrear malas decisiones y malos momentos. Así es que lee constantemente tu Biblia para estar preparado para ese momento, para poder hacer lo que Dios dice. Pero también, muchas cosas vas a tener que reprimir en ti, en tu vida, si quieres ser un buen testimonio y no provocar tropiezos. Refrena tus palabras. Y es lo principal y lo primero que hiere, que ofende, que lastima. Y luego refrena tus ideas para que no salgan por tu boca. En tu carácter, tus modales, en tu forma de ser, de vestir, de hablar, en tus hábitos y en muchas otras cosas más, pon freno. Porque fuiste creado para hacer todo para la gloria de Dios, para que su presencia sea visible en tu vida, porque es tu prioridad, Dios. Y todo le vas a poder atribuir a Dios, porque lo conoces y porque vives para Él. Pero nada de esto es posible sin obediencia y dependencia al Espíritu Santo. Si la cruz no es tu punto de atención, va a ser inútil que lo intentes. Vive el Evangelio y deja que el Señor transforme tu vida. Estás a tiempo. Estás a tiempo para poder glorificar al Señor con tu vida. Y lo puedes hacer desde este mismo momento.